estás en el canal Elena Crochet de Punto. Vamos a trabajar este proyecto con el material que queramos, pero recomendable con un grosor para gancho del 3,5. Yo estoy utilizando un algodón mercerizado que he puesto en 3 hebras porque en una hebra nada más pues era como demasiado finito. Más o menos corresponde a un perlé del número 8 cada hebrita. Entonces 3 hebritas y tenemos el grosor adecuado. Vamos a montar una cantidad de cadena para todo el mundo igual, aunque os parezca en principio pequeño, porque esto va a ser como el comienzo nada más de la parte de atrás de nuestro cuello. Aquí he separado una manga, la espalda, pero no es la espalda, realmente es lo que nos cubre el cuello, y el comienzo de la otra manga. Luego aquí vamos a ir creciendo delantero, no os preocupéis, hasta llegar al punto donde tengamos ya totalmente el ancho deseado para nuestro delantero y para nuestra espalda, y eso sí ya lo podemos adaptar a cada talla. Entonces empezaremos montando todas. 16 cadenas, en la 17 ponemos un marcador, 24 cadenas, en la 24 ponemos un marcador, vale, voy a asegurarme, pero yo creo que sí, que lo he calculado así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y 16 cadenas. Entonces tenemos 17, 24, pongo el marcador, aquí en la 17 pongo el marcador, aquí en la 24 y ya aparte 16 cadenas. Entonces, ¿qué haremos ahora? Vamos a hacer aquí sobre esta cadenita 8 puntos altos. Yo he montado las cadenas con el número 4 y voy a seguir trabajando con el 3,5. Para mi primer punto subo con 3 cadenas y ya tengo un punto. Ahora bajo a la cuarta cadena y trabajo 7 puntos altos más para tener un total de 8. Tengo 2, 3, 4. A ver, para que no se me abra tanto la cadena, vamos a intentar meternos aquí abajito. No puedo. 5, 6, 7. Voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues atentas porque vamos a empezar a trabajar. En vez de con cadenas para separar los motivos, vamos a trabajar con el punto espuma de mar, haciendo un nudito en esta ocasión. Hago una cadena, estiro un poco, cojo la lazada, paso por ahí y ahora entro aquí en medio y hago un nudito con un punto bajo. Ya tengo mi nudo espuma de mar o salomón y vamos a saltar 1, 2, 3 y en la cuarta hago un punto bajo. De nuevo hago un nudito, hago una cadena, estiro un poco, paso por ahí, yo me ayudo con la uñita para separar aquí en medio, que es donde tengo que pasar el gancho y hacer un nudito con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un motivo. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a repetir esta parte con una cadena, estiro, hago un nudo, salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo, una cadena, estiro, hago un nudo y ya estoy en la esquina. Mirad,
salto 1, 2, 3 y en el cuarto voy a quitar el marcador que me está enredando ahí la cadena y no la puedo ver bien. Vale, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer 8 puntos altos de nuevo. 1, 1, 2, 3, así hasta 8. Tengo los 8 y ahora ya estaría como por la zona de la espalda. Aquí hemos metido un motivo que entre esquina y esquina hemos puesto un motivo que siempre va a tener esta parte del punto Salomón con el punto bajo, más los 3 puntos, más otra parte. Bueno, pues aquí van 2, con lo cual vamos a repetir esto pero 2 veces. Empezaremos haciendo una cadena y un nudo. Le voy a llamar nudo a esta parte para no estar diciendo espuma de mar, que es más largo. Y ahora cuento bien que tengo que saltar al cuarto punto, o sea, la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4, punto bajo. Otro nudo. Ahora haríamos los 3 puntos altos. Salto 1, 2, 3 en el cuarto. 3 puntos, 1, 2 y 3. De nuevo una cadena, un nudo. Salto 3 en el cuarto, un punto bajo. Ya tengo un motivo. Cadena, nudo. Ahora tendría un motivo. Salto 1, 2, 3 en el cuarto, un punto bajo. Perdón, 3 puntos altos, perdón. 1, 2 y 3. Y ahora tengo este, ya sería el segundo motivo. Y ya me tengo que ir hacia la esquina con nudo, punto bajo, nudo. ¿Vale? Entonces sería nudo, 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo, nudo. Ahora saltaría 1, 2, 3. Voy a quitar el marcador. Y en el cuarto, a ver, aquí 8 puntos altos. 1, 2, y ya tendría mi segunda esquina. 3, voy a hacer los 8 puntos altos. De esta forma tengo esto que tira hacia acá, que va a ser delantero. Aquí tengo manga, aquí tengo espalda, ahora la otra manga. Nudo. Salto 3 y en el cuarto hacemos un punto bajo. Nudo. Salto 3 y en el cuarto hago 3 puntos altos. Nudo. Salto 3. Uno, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. Nudo.
y de nuevo haremos la esquina del delantero, que serían los 8 puntos altos. Salto 3 y en el cuarto, que es la última cadenita, 8 puntos altos. 2, vale, hasta 8. Hemos completado la primera vuelta. En la vuelta número 2 haremos lo siguiente: cadena, giro, y aquí vamos a hacer los 3 primeros puntos en punto bajo, 1, 2 y 3. Ahora hago un nudo, una cadena, estiro y hago el nudo, y en los dos siguientes puntos los trabajamos en puntos altos, 1 y 2. Un nudo, y los 3 puntos que nos quedan en punto bajo. Y esto lo haremos en las esquinas que nos encontramos, que todavía tenemos 3 esquinas más. Y esto es lo que se hace en las esquinas. Vale. Hasta la siguiente esquina, que es la zona del brazo, hacemos lo siguiente: nudo, o sea, cadena, estiro, hago nudo y uno más, estiro y he hecho uno más. Ahí tenemos un punto salomón completo. Salto a los 3 puntos altos y hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y voy a volver a hacer un nudo salomón completo. Cadena, estiro y otro. Estiro y hago el punto bajo. Y ya estoy en la esquina. Aquí trabajo los 3 primeros en punto bajo. Hago un nudo, cadena, estiro, solo un nudo. Estos 2 puntos que me encuentro a continuación los trabajo en punto alto. Tengo esos 2. Cadena, estiro y hago un nudo. Y trabajo los 3 últimos puntos que me quedan en punto bajo. Ya hemos completado esta zona, que es la de la manga. Ahora voy por la espalda hasta la otra esquina. Y aquí repetimos. Hasta los 3 puntos, que tengo que hacer los 3 puntos bajos, aquí va un nudo salomón completo. Hago ahí uno y otro. Y salto a los puntos y hago 3 puntos bajos. Repito el nudo y salto los 3 puntos bajos, repito el nudo y salto los 3 puntos bajos, un nudo, 2 puntos altos, un nudo, 3 puntos bajos, y así vuelvo a repetir el otro delantero igual, perdón, la otra manga igual que la otra manguete, y finalizamos igual. Voy a completar la vuelta. He terminado la vuelta aquí en la esquina con los 3 puntos bajos y vamos a hacer la siguiente vuelta. Giro. Esta sería como la vuelta 3. Y ahora, durante un tiempo tenemos que ir creciendo, porque si os dais cuenta, aquí tenemos manga, espalda, manga, pero el delantero va girando así, como veis. Hay que seguir creciendo. Entonces siempre vamos a empezar y terminar con aumento, y se harían
haciendo en este lado, en el comienzo haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Bajo a la cuarta cadena, salto 1, 2, 3 y en la cuarta hago 2 puntos altos. Entonces tendría un total de 3 con esas 3 cadenas que tengo aquí arriba. Así tendríamos un total de 3 puntos altos. Ahora hago un nudo, cadena, estiro y hago el nudo. Y bajo aquí al punto de los 3 que tengo, al central, al segundo punto. Y hago un punto bajo. Cadena, estiro, hago un nudo. Y ahora los siguientes 3 puntos altos los vamos a hacer. Mira, aquí tenemos un nudo y los 2 puntos altos. Bueno, pues justo antes del punto alto, aquí en este nudito, o sea, cuando pasas el grande en el chiquitín, que era como un punto bajo, ahí hacemos 1, 2 y 3. Entonces, si os dais cuenta, desde la primera vuelta que hicimos del derecho, que no teníamos motivos ninguno, porque teníamos nada más que la esquina, y ahora ya tenemos 1 y 2 para el delantero. Ahora voy a pasar por la esquina, porque estos 2 puntos serán ya mi esquina siempre. En cada esquina nos vamos a encontrar con 2 puntos centrales, que serán nuestra esquina, y que siempre haremos lo siguiente: un nudo, ¿veis? Este punto bajo es donde luego haremos aumento, el que se utiliza como acabo de utilizar aquí. Ahora trabajo los 2 puntos altos. Y de nuevo hago cadena, un nudo. Y aquí en este nudito a ver si puedo. Hago 3 puntos altos. 1. Es lo que está justo pegado al punto, 2 y 3. Y hemos girado, esta es la zona del delantero, estamos girando ya en la zona de la manga. Entonces, la zona de la manga, recordad que teníamos 2 motivos. Mentira, teníamos 1. Y ahora vamos a tener más, porque vamos a tener 1. Aquí va otro y aquí va otro. Así que mirad. Aquí he hecho mi primer aumento después de la esquina. Ahora tengo que hacer un nudo. En el punto central de los 3 puntos bajos, un punto bajo, un nudo, en el punto Salomón completo, aquí en el centro hay un nudito. Ahí hago 3 puntos altos. Ahora repito, un nudo. En el punto central de los 3 puntos bajos, un punto bajo, un nudo. En el nudo central del punto Salomón, 3 puntos altos. Un nudo. Busco aquí el punto central de los 3, un punto bajo.
y ya estoy llegando a la esquina. Un nudo y mi último motivo que va, mira, aquí hay un punto bajo, un nudo, un punto bajo aquí arribita. 3 puntos altos, un nudito, 2 puntos altos, estoy pasando por la esquina. Bueno, pues aquí, que sería como mi manga, tengo de 3, lo que son motivos los voy a contar los que son los 3 puntos altos, ¿vale? Tengo 1, 2, 3 y 4. En la otra manga voy a tener también 4. Ahora vamos por la espalda. Nos van a salir aún más porque ya teníamos de base más. ¿Vale? Aquí teníamos de base 1 y aquí tenemos 2, con lo cual ahora me van a salir más. Empiezo desde ya, haciendo mi primera aquí. En este punto, aquí tengo el punto alto que lo he hecho, justo pegadito hay un nudito. Ahí. Primero tengo que hacer un nudo. No lo hagáis este muy grande porque como está tan pegadito, no hace falta. Y ahora, aquí es donde hago los 3 puntos altos. Y 3. Y ya vamos haciendo todo el tiempo cadena, nudo. Y aquí abajito el punto bajo, cadena, nudo. Y sobre el nudo de Salomón, aquí es donde van los 3 puntos. Y esto lo voy a ir repitiendo todo el tiempo hasta llegar a la esquina. Cuando llegue a la esquina, completamos la esquina como hemos estado haciendo en esta esquina anterior. ¿Vale? Ya repetimos. Cuando lleguemos a la esquina hacemos esto, que tenemos que tener los 3 puntos, los 2 puntos, los 3 puntos. ¿Vale? Sigo uno más, venga. Un nudo. Donde tengo los 3 puntos bajos, hago un punto bajo en el centro, un nudo, donde tengo el nudo Salomón en el centro, hago 3 puntos altos, ¿vale? Esto es lo que tenemos que ir repitiendo. Cuando llega a la esquina ya sabéis cómo la tenéis que hacer porque ya hemos hecho una. Y así vamos a completar la vuelta. Cuando lleguemos al final tengo que decirte cómo haríamos el aumento de este lado para el delantero, que aquí ya sabéis que hemos hecho. Este sería el aumento y aquí hay que repetirlo. Así que ahora nos vemos. Pues ya tenemos aquí el aumento de uno de los delanteros, el brazo, la espalda, el otro brazo y ahora estoy ya en el otro aumento que tenemos que hacer aquí. Ya girado, que tenemos que tener en el primer delantero 1 y 2 motivos de 3. En la manga tenemos 1, 2, 3 y 4. En la espalda tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la otra manga vuelvo a tener 4 y ahora tengo que tener 2. Estoy aquí en los 2 puntos de la esquina, los 2 puntos centrales de la esquina. Entonces aquí hago un nudito, que este puede ser chiquitín porque aquí no vamos a enganchar ni nada. Entonces chiquitín. Y ahora hago mis primeros 3 puntos aquí justo después del punto alto. 1, 2 y 3. Ahora va el nudo y el punto bajo.
tengo 3 puntos centrales aquí. El nudo, y aquí es donde tengo que hacer otros 3, pero no los puedo hacer a esta altura tan bajita porque aquí lo alzamos. Mirad, lo alzamos con estas 3 cadenas. Y ya, ¿veis? Entonces aquí, ¿cómo lo alzamos? Aquí. Entras en el último punto bajo que tienes aquí al ladito de donde has hecho el punto bajo y haces un punto alto. Y ahora sube 1, 2 y 3 y entras aquí en ese punto alto que hiciste de esta forma. Y haces 2 puntos más. 1 y 2. Y así ya hemos conseguido que nos quede a la misma altura que en el otro. ¿Veis? Que tenemos aquí las 3 cadenas, hemos sustituido por este punto alto y encima hemos hecho los 3 puntos. Bueno, pues ahora, siguiente vuelta que sería la 4, siempre en las vueltas del revés os vais a dar cuenta que es donde hacemos los puntos Salomón completos, pasando por encima de los puntos bajos, y que haremos 3 puntos bajos donde tenemos los motivos. Es decir, que aquí no es como que no aumentamos. Entonces aquí empiezo ya con una cadena haciendo los 3 puntos bajos. Esta sería como la vuelta fácil, digamos, por lo menos para mí me resulta un poquito más fácil. Aquí tengo los 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto Salomón completo que es con 2 nudos. Ay, perdón. Es que me está tirando aquí. A ver, estiro. Tengo 1 y 2 para tener el punto completo. Así. Salto todo esto, que es un nudo, un punto bajo, un nudo, y me voy a los 3 puntos, altos y hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora, aquí estaríamos ya donde la esquinita, entonces solo va un nudo. Donde la esquina solo uno. Y va directamente a los 2 puntos de la esquina. Mira todo lo que ha crecido ya el delantero, que no teníamos. Ahora vamos por la manga. Aquí hacemos solo un nudo. En la esquina solo va un nudo. Y nos vamos a los 3 puntos. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ya empiezo con los puntos Salomón pasando por encima y los 3 puntos bajos. Así que aquí tengo que hacer 1 y 2. Y salto a los 3 puntos bajos, a los 3 puntos altos y hago 3 puntos bajos. De nuevo hago mi punto Salomón completo, 3 puntos bajos, punto Salomón completo, 3 puntos bajos, y ya aquí estaremos en la esquina, perdón, solo hago un nudo, 2 puntos, un nudo, 3 puntos bajos, ¿vale? Y completo de nuevo el otro lado. Voy así toda la vuelta hasta el final. Bueno, pues ya he completado la vuelta con los 3 puntos bajos. Ahora empezaremos de nuevo la vuelta que va del derecho, que la vuelta que va del derecho, que esta sería la vuelta 5, creo que es. Sí. La vuelta impar, que es la que va por el derecho, siempre es donde hacemos los 3 puntos altos y solo un nudo. Y la vuelta par, que es la que va por el revés, es donde hacemos los puntos Salomón completos, que es donde creamos la base para hacer aquí los 3 puntos. Entonces aquí, como tenemos que seguir aumentando nuestro delantero, llegar a un punto donde dejemos de aumentar, pero todavía estamos aumentando, siempre empezamos y terminamos con aumento. Mira, vamos así. ¿Veis que vamos aquí aumentando?
Pues seguimos aumentando con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para poder hacer aquí nuestro primer motivo saltando 1, 2, 3 y en la cuarta cadena 2 puntos altos más. Y ya tengo un motivo ahí extra. Cuando lleguemos al final ya sabéis que también tenemos que hacer el aumento que lo hacíamos con el punto alto y sobre ese punto alto trabajando. Bueno, pues sigo aquí. Tengo que hacer, a ver que no me líe esto, que no se me líe, esto va aquí así. Vale, ahora tenemos que hacer un nudo y un punto bajo en el centro de los 3 puntos bajos, un nudo y 3 puntos en el nudo del centro del punto Salomón. 1, 2 y 3. Y como veis lo que estamos haciendo es repetir lo que ya hemos hecho. Un nudo, un punto bajo en el centro de los 3 puntos bajos, un nudo y aquí ya estaríamos en el que solo es un nudo porque tenemos la esquina. Entonces aquí arribita, al lado de los 2 puntos altos, hago 3 puntos. 1, 2, 3. Joder, se me está aquí. A ver si puedo. Ahora. Vale, y 3. Entonces tengo 1, 2 y 3 en este delantero. En el otro delantero tendré también 3. Un nudo, pero este muy chiquitín porque aquí no hay que enganchar en la siguiente vuelta. Así que como si lo queréis sustituir por una cadena, porque tiene que ser algo muy chiquitín. 2 puntos altos de la esquina y ya iría hacia el brazo, hacia la manga. Y este es mi delantero, que como veis sigue creciendo. 1, 2 y 3. En el otro delantero otros 3. Venga, pues en el brazo, en la manga, voy a tener, ahora repetimos, un nudo chiquitín, hago aquí los 3 puntos, tendría aquí un motivo, aquí el punto bajo, aquí el segundo motivo, aquí el punto bajo, aquí el tercero, el punto bajo, 4, punto bajo y 5. Tendré 5 en la manga. En la espalda tendré el que va aquí arribita en la esquina, 1, punto bajo, 2, punto bajo, 3, punto bajo, 4, punto bajo, 5, punto bajo, 6. Y aquí en la espalda tendré 6, ¿vale? Que será ya lo mismo que tengo en el delantero. Porque tendré en el delantero 3 y 3, 6. Así que ya posiblemente no tengamos ni que hacer más aumentos. Ya iremos en recto seguramente. Voy a completar la vuelta y nos vemos. Al final del otro delantero quiero hacer contigo aquí esta parte final. Aquí tenemos 1, 2 y el tercero que hay que hacerlo. Aquí hago un nudo. Y ahora tenemos que hacer en este último punto bajo un punto alto, 3 cadenas que equivalen a un punto y 2 más aquí tejido atravesando el punto. 1 y 2. Y ya tendríamos ese tercer motivo del otro delantero. Voy a hacer una cadenita, voy a ponerle el marcador y ahora nos vemos para la siguiente vuelta porque tengo que comprobar que haya que aumentar más o no. Bueno, pues como ya tendríamos la medida porque tenemos la misma cantidad sumando esto con la espalda, voy a cerrar ya.
voy a dar, antes de cerrar, tengo que completar esta vuelta y ya cuando llego al final es cuando cierro. Entonces aquí voy a hacer como normal, ¿vale? Una vuelta normal. Aquí tengo una cadena y aquí tengo que hacer 3 puntos bajos. A ver si puedo pasarlo. Ahora tengo que hacer el punto Salomón completo, o sea, con los dos nudos, 1 y 2. Tengo que saltar a los 3 puntos y hacer 3 puntos bajos. De nuevo Salomón completo. Esta es la vuelta fácil o más rápida, porque no llevamos puntos altos nada más que en las esquinas. Saltamos a los 3 puntos bajos, a los 3 puntos altos y hacemos 3 puntos bajos. Atentas porque ya estamos en la esquina. Solo va un nudo. Y los 2 puntos. De nuevo solo va un nudo. Los 3 puntos. Y voy hacia la otra esquina repitiendo esto que estamos haciendo. El salomón completo, los 3 puntos, el salomón completo, los 3 puntos, ¿vale? Hasta que llegue a la esquina, que solo va un nudo, los 2 puntos, un nudo. Bueno, vamos a completar la vuelta y nos vemos para cerrar. Bueno, pues una vez que hayamos completado ya la vuelta, te aseguras de que tienes todo así puesto bien derechito, porque vamos a cerrar aquí. Y he hecho mis 3 últimos puntos bajos igual que los empecé, y aquí en medio va a ir un punto salomón completo. Tengo que hacer el nudo, a ver, 1 y 2, y aquí en el primer puntito que hicimos, el punto bajo, es donde va el deslizado, y habríamos cerrado ya nuestro canesú o nuestro cuello. Nos queda así. Como no quiero empezar las siguientes vueltas desde aquí, quiero empezar desde una esquina, lo que hacemos es cortar aquí ya la hebra. Bueno, pues aquí lo que he hecho es el nudito para poder cortar la hebra. Y bueno, tenemos que empezar mejor por las esquinas porque ya vamos a trabajar en círculo y desde aquí los comienzos van a quedar feos en el centro del delantero. Entonces me voy a venir seguramente a una esquina de la espalda. Contamos cuántos nudos tenemos en espalda y cuántos nudos tenemos en delantera. Tenemos que tener los mismos. Desde la esquina, sin contar el nudo pequeño, los grandes, lo que es completo, llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la espalda llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Así que está perfecto. En las mangas tengo 1, 2, 3 y 4 en una y 1, 2, 3 y 4 en otra. Así que ahora tenemos que hacer la vuelta del derecho. Así que para añadir la hebra, lo giro y estoy del derecho. Voy a añadir aquí, a pasar por la espalda, por una manga, por delantero, y ya todo el tiempo vamos a estar trabajando, pues así, en círculo, pero de derecho y de revés para que se nos vaya quedando la puntada siempre igual. Entonces esta vuelta
¿Qué hacemos ahora? Que es la vuelta como la vuelta 1, la haremos del derecho. Como la vuelta 1, bueno, sí, porque es donde hacemos los 3 puntos, como aquí, ¿veis? Y luego la vuelta 2 siempre será del revés. Vamos a añadir en la esquina. Entonces me vengo aquí a esta esquinita y de los 2 puntos que tengo me voy al primero mejor, porque así podemos empezar con las 3 cadenas. Aquí. Y hago 1, 2 y 3 y el segundo punto. Y ahora ya toca repetir hasta tener el largo de la ciza que queramos. Ya para cada talla. ¿Cómo era esta vuelta? Vamos a recordarla. Aquí tengo que hacer un nudo. Ya tengo que hacer aquí mi primer motivo. Tenemos que seguir creciendo. 1, 2 y 3. Un nudo. Un punto bajo en el centro. A ver, que como llevo 3 hebras me deja una atrás. Un punto bajo en el centro de los 3. Un nudo. Y en el punto salmón en el centro 3 puntos. Un nudo. Punto bajo. Nudo. 3 puntos en el punto salmón. Y así todo el tiempo. ¿Vale? Nudo, punto bajo, nudo, punto así, ¿vale? Todo el tiempo hasta girar y cerramos aquí con punto deslizado en nuestro punto, en nuestro primer punto. Por todo, en las esquinas respetas que tienes que hacer las esquinas. Así que como aquí haces el punto bajo, aquí haces el nudo y aquí tienes que hacer un motivo antes de los 2 puntos. Un motivo va antes y otro va después, siempre, para seguir aumentando. Pero ya en todas las esquinas, siempre tendré lo mismo en el delantero que en la espalda que en el delantero, siempre tiene lo mismo en cada manga. Voy a dar toda la vuelta y cerramos la vuelta. He completado la vuelta con el nudito y deslizo en la tercera cadena. Me vuelvo a deslizar. ¿Para qué? Porque ahora la siguiente vuelta, que la tengo que empezar del revés, giro y ya me sigo encontrando en este primer punto de los 2. Y esto siempre lo vamos a tener que hacer cada vez que giremos una vuelta. Y hacemos la siguiente vuelta. Subimos 3 cadenas, el punto alto, y ahora hacemos como en la siguiente vuelta. Tengo que hacer el nudo, los 3 puntos bajos, ahora un punto salomón completo, los 3 puntos bajos, así todo el tiempo. En la esquina ya sabéis que en vez de el punto salomón completo va solo un nudo, y en medio siempre hacemos el punto salomón completo y los 3 puntos. Punto salomón completo y 3 puntos.
Ahora, como he empezado hacia acá, ya no voy por la espalda, voy primero por una manga. Luego, cuando empiece la vuelta del derecho, iré por la espalda siempre al principio. El punto Salomón. O espuma de mar. Los 3 puntos. Voy a llegar hasta la esquina, pero ya os voy a dejar porque esto ya seguimos repitiendo. Cuando complete la vuelta, otra nueva vuelta, pero del derecho. Hasta completar, hasta tener la medida del canezú que cada una necesitemos para nuestra talla. Te lo vas probando y donde tú veas que está cómodo para cerrar y tiene tu ancho, ahí ya cerramos en redondo y seguimos tejiendo el cuerpo y luego independientemente las mangas. Y sigo. Recuerda que siempre tienes que tener los nudos que te salgan en las mangas, en las dos mangas tienes que tener los mismos nudos, los mismos puntos, y el delantero y la espalda tienes que tener los mismos puntos. Aquí ya estoy llegando a la esquina. 1, 2, 3. Y entonces, como estoy en la esquina, solo hago un nudo. Hago los 2 puntos. Y como estoy saliendo de la esquina, ahora voy a ir a pasar por el delantero. Solo hago un nudo. Me voy a los 3. Y ya empiezo con el nudo completo. De nuevo nudo completo, ¿vale? Vamos a completar la vuelta. Estoy completando la vuelta, ya he hecho mi último nudo, cierro aquí en la tercera cadena, me deslizo al siguiente punto siempre para poder empezar ahora en ese punto. Y volvemos a empezar la vuelta que corresponde hacer, que es la vuelta 1, la de los 3 puntos. Y así todo el tiempo hasta tener la medida de canezú. A ver, voy a poner aquí un marcador. De cada una en cada talla. Te vas probando y vas viendo que tienes el ancho y que tienes el largo de canezú. Bueno, aquí, si hacemos esto, lo vemos mejor. Aquí tenemos el escote, los hombros. Entonces yo todavía no lo tendría. Si hago así, voy a medir. El ancho es más fácil de alcanzar porque esta puntada como que estira muchísimo. Entonces tenemos que tener cuidado de que no haga más de la cuenta. Pero también nos tiene que llegar de largo. Yo aquí aproximadamente, ¿vale? Porque como te digo, esto estira mucho y no puedo medir bien. Me lo mido mejor en el cuerpo que con medida. ¿Dónde tengo aquí? Aquí. Ahora mismo llevaría como unos 37 centímetros de ancho, que todavía no me da, pero que me falta poco ya. Y aquí el canezú, más o menos, porque también pasa lo mismo, que no lo podemos calcular exactamente bien, porque este tejido es como queda así mucho. Pero más o menos llevo unos 17, con lo cual tampoco tengo todavía, tendría que llegar más o menos a 20 o 21. Así que voy a seguir dando vueltas y nos vemos para el cierre del canezú. Voy a cerrar ya el canezú y me quedo tanto en espalda como en delantero
con grupitos de 3 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en las mangas tendríamos 8, ¿vale? Entonces espalda y delantero 9 y en mangas 8. Y ya cerramos. Acabo de hacer la vuelta 1, en la vuelta 2 donde vamos a cerrar, con lo cual tengo que hacer así para que empezar la vuelta del revés. Esta vuelta va del revés, entonces cierro en la vuelta del revés. Lo tengo puesto así. Aquí tengo el cierre y ahora directamente ya voy a cerrar porque esto sería la manga. Entonces directamente de aquí a aquí a ver qué vamos a hacer para poder cerrar ya y luego continuar ya en redondo. Cuando lleguemos aquí tendremos que cerrar también y ya continuar en redondo. Entonces retomo aquí la hebra y estoy en una esquina y me tengo que ir a la esquina del otro lado. Estaría en la esquina, esta sería mi espalda, y me tengo que ir a la esquina del delantero. Entonces, como en esta vuelta tenemos que hacer aquí iría el punto salomón completo y luego en los 3 puntos irían los 3 puntos bajos. Vale, aquí iría un salomón completo hasta aquí y aquí los 3 puntos bajos. O bien hago los 3 puntos bajos y me voy aquí, hago el salomón completo y los 3 puntos bajos, que yo creo que será la mejor. Y ya vamos haciendo, porque claro, es que el tema es que aquí solo hay uno. No hay tanta distancia, entonces tengo que hacer un poco más acortado. A ver, ¿cómo lo haría? Porque aquí, para poder llegar más acá, pues vamos a hacer solo un punto bajo, uno, el segundo, o sea que no voy a meter punto salomón en medio, lo que voy a meter son puntos bajos, nada más. Tengo ya uno hecho. El segundo va en el nudito. Mirad, de estos 2 puntos, el último es el que he hecho el punto bajo. Entro en el nudito y me voy hacia acá, a la parte que tengo que unir. Busco esos 2 puntos, el nudito, y paso por los 2 nudos y ahora hago el punto bajo. Y ya en el primer punto hago el punto bajo. Entonces ya tendríamos los 3 puntos y habríamos cerrado. Ya haría aquí 3 puntos, cuando venga de vuelta, haría los 3 puntos bajos, el salomón aquí en medio y me iría a los 3 puntos, ¿vale? Entonces ahora ya sí hago desde aquí el punto salomón completo. Esa parte estaría cerrada ya. Es que si no creo que nos va a quedar demasiado grande, como yo meto un punto salomón ahí en el cierre. No sé si me estáis entendiendo, porque era la otra opción. Pero me iba a quedar esto ya muy abierto y yo creo que con esta manga ya tenemos de sobra. Ahora ya continúo con el patrón hasta la otra manga o la otra esquina de la manga para poder cerrar y separar la manga, como hemos hecho aquí. Pues continuamos por esta parte, que este sería el delantero, continúo por todo el delantero hasta llegar a la esquina. Ya a partir de ahora no habrá esquinas. Aquí sigo haciendo el punto completo con los 2 nudos y los 3 puntos bajos hasta el final del delantero. Y ya llegado aquí al final, ya tenemos aquí la esquina. Aquí hago el punto salomón completo. Y ahora van los 3 puntos, que el primero va en este lado, aquí me voy a ir al segundo punto. El segundo va en el nudo de un lado. Y buscamos aquí el otro, girando así. Este. Y entonces paso por ahí, por esos 2 nudos. Y hago el punto. Y en el primer punto de los 2
Y ya tendríamos este lado también cerrado de la manga. Ya hemos completado el cierre en circular. Continúo con el patrón ya ahora sí por toda la espalda. 1, 2 y los 3 puntos. Vale, sigo ya por toda la espalda. Ahora ya tendría cerrado. Voy a completar y nos vemos al final. Y ya hemos llegado aquí al final. Tengo que hacer mi último punto salmón o punto espuma de mar. Y cerramos en el primer punto de los 3. Tenemos 1, 2, 3 puntos bajos. El primero que queda aquí más bien escondidito. Ahí. A ver que lo coja un poquito más hondo. Así. Cierro. Cadena. Ahora ya giraría del derecho. Pero ya tenemos cerrado el canezú. Y volveríamos a empezar una nueva vuelta. En esta nueva vuelta va aquí van los 3 puntos, aquí en el centro va el punto bajo, con lo cual me voy a deslizar al punto central de los 3, que es aquí. Me tengo que deslizar uno más y ahora ya giramos. Así que he cerrado. Antes de hacer la cadena y nada, me voy al siguiente punto con un deslizado y ahora ya sí puedo girar. Y empezamos con la vuelta 1 porque hemos cerrado con la vuelta 2 y estaríamos del derecho. Aquí va. Que tenemos que verlo bien, que no lo veo bien. Aquí. El punto bajo. Un nudito. Tres puntos donde tengo el punto salomón completo. 1. 2 y 3. Un nudito. El punto bajo aquí en el centro. Un nudo. Los 3 puntos aquí en el centro del punto salomón. ¿Vale? Esto ya es súper fácil porque ahora ya darle el largo que tú quieras, tejiendo las vueltas que necesites. Cuando llegue aquí al final, haya hecho aquí mis 3 puntos, en este punto salomón, haré un nudo y aquí en el punto bajo con el que comencé haré un deslizado y empezaremos una nueva vuelta. Bueno, pues voy a continuar y ahora nos vemos. Bueno, pues una vez sí y otra no, o sea, cuando nos toca hacer esta vuelta no nos queda más remedio que terminar de esta forma, porque donde tenemos el punto bajo va en la siguiente vuelta, va un punto salmón. Entonces aquí hago doble lazada, engancho en el punto bajo del comienzo, hago un punto alto doble para poderme quedar aquí arribita. Y ahora la siguiente vuelta, que es del revés, me voy a deslizar al primer punto y ahí hago ya 1, 2 y 3. Y aquí será donde cerraré la vuelta en ese primer punto y ya seguimos del revés tejiendo la vuelta 2. Hago el nudo doble que va con las 2 veces
los 2 nuditos y me voy a los 3 puntos bajos que tengo que hacer. Y completo de nuevo otra vuelta. Y así vamos a ir dando vueltas del derecho y del revés. Pero te quería explicar que tenías que empezar en esta ocasión así. Porque ahora desde aquí hasta aquí, que cerremos, que este es mi primer punto que he hecho, aquí será el último punto bajo, aquí irá el punto completo salmón. ¿Vale? La siguiente vuelta, que es la vuelta número 1, recuerda que tienes que salir desde el punto central de un punto bajo, te tendrás que deslizar, con lo cual si yo hago aquí un salmón completo y cierro aquí, al girar me voy a deslizar ya uno para que cuando gire esté yo ya en el centro, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo creo que ya simplemente tienes que ir creciendo. Cuando te acerques a cintura, si quieres ir entallando un poco, puedes cambiar a un gancho menor. Luego si bajas de cadera, si lo vas a hacer larguito, pues le subes otra vez a un gancho mayor. Le puedes ir dando forma con la numeración de ganchos. Yo te diré cómo yo lo he hecho. De momento sigo con el 3,5, pero yo creo que igual en cintura lo entallaré y me pasaré al gancho del número 3. Todo eso te lo digo cuando lo haya hecho. Cuando haya decidido qué largo hacer, porque ya tengo que seguir trabajando ya en recto hacia abajo, de esta forma circular, que ya simplemente es dar vueltas y vueltas. Aquí. Vale, pues seguimos. Una vez que hemos conseguido el largo que queremos, que como veis yo lo he dejado con un largo midi, que es ahora la tendencia, y además este vestido va a quedar mucho más bonito así, con el largo midi, pero tú podrías dejarlo en mini en vez de midi o largo. Le estoy haciendo esta puntilla al final, que son 2 vueltas, ¿vale? Esta es la primera vuelta, la que estoy haciendo. ¿Cómo la empezarías? Pues la empezarías. Tú has completado la vuelta 1 y 2, esta sería la vuelta 2 la que te encuentras. Entonces, en el punto central, que es en el que te vas a quedar porque te vas a deslizar hacia aquí, pues ahí haces un punto bajo y donde tienes el nudito, hace este motivo. 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar. Termino, hago 3 cadenas y repito de nuevo en el mismo sitio. 1, 2, 3, cierro 3 cadenas, de nuevo 1, 2, 3, cierro, aquí hago una cadenita y me voy de nuevo al centro de los 3 puntos bajos y hago un punto bajo, ¿vale? Así por todo. Yo ya estoy llegando aquí al final para poder hacer con vosotras la vuelta 2 de esta puntilla que estamos haciendo. Así que aquí completo otro motivo con los 3 puntos, las 3 cadenas. De nuevo 1, 2, 3, cierro 3 cadenas y de nuevo 1, 2, 3, cierro una cadena y aquí ya tengo que cerrar con punto deslizado en ese primer punto bajo que hice. Voy a subir con una cadenita y vamos a hacer la segunda vuelta. Esto que estoy haciendo aquí en la parte de abajo del vestido también lo he hecho en la manga, que ahora haré también con vosotros la otra manga, pero ya tengo una lista.
Ahora vamos a hacer esta como una especie de puntilla, como un picot. Mira, se hace de esta forma. Aquí me voy a deslizar hasta el primer punto puff que tengo. Y aquí voy a hacer un punto bajo, así que voy a hacer una cadenita y aquí hago un punto bajo y ese será mi primer punto. Cuando tenga que cerrar la vuelta, 1, 2, 3 cadenas, hago un picot. Y me vengo otra vez al sitio y hago un deslizado. Ahora, 4 cadenas. 2, 3, 4. Te viene a este del centro. Entra aquí. Punto bajo. Y ahora 1, 2, 3. Un picot. De nuevo 1, 2, 3. Otro picot. Y de nuevo 1, 2, 3. Y vuelvo a hacer otro picot. Todos ahí en el mismo sitio. Y me voy a enganchar aquí con un deslizado. Separo con 1, 2, 3 cadenas y te vienes al otro punto puff, aquí arribita, hago el punto bajo, 1, 2, 3 y el picot. Me deslizo aquí arribita del del punto puff y deslizo. Y ya tendría uno de los motivos hecho. Y esto es lo que hay que hacer por todos los motivos. Hasta llegar a este motivo, lo que hago es deslizarme. 1, 2 y 3 veces. Me hace falta deslizarme. Y repetimos esto. Hago el punto. Voy a hacer una cadena para poder entrar mejor. El punto bajo. 1, 2, 3. Picot. Y deslizo ahí. 1, 2, 3, 4. Hago el punto bajo aquí. Y aquí van los 3 picots. El primero. 1, 2, 3. El segundo. 1, 2, 3. Y el tercero. Y te desliza encima del punto puff. Van 4. El punto bajo. Las 3 cadenas. El picot. Y el deslizado. Y de nuevo me deslizo 1, 2 y 3 y vuelvo a estar en el siguiente motivo. Y entonces acabaremos de esta forma la parte de abajo, ¿vale? Voy a continuar y nos vemos para las mangas. Bueno, vamos a hacer la manga, que yo ya tengo una hecha, voy a hacer esta con vosotros. Os tenéis que ir aquí abajito, ¿vale? Y añadir el material. Y esto es muy fácil porque simplemente vamos a seguir el patrón. Entonces, como pertenece a hacer la vuelta número 2, la tendría que hacer del revés. Tenemos que empezar del revés porque acabamos aquí con la vuelta 1, como veis. Entramos del revés. Pero bueno, voy a añadir aquí del derecho para que se me quede la hebrita dentro.
y sería la vuelta de revés. Recordad que teníamos que hacer 3 puntos bajos y el punto Salomón. Entonces me voy a venir aquí al primer de estos 3. Vale, voy a meter la hebrita para adentro. Y hago estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a continuar con el patrón. Simplemente aquí hago un salomón, un punto espuma de mar completo con los 2 nudos. 1 y 2. Y me vengo a los 3 puntos siguientes. Y simplemente continúo con el patrón. O sea que ahora de nuevo hago el punto salomón, y los 3 puntos. Y así toda la manga hasta completar aquí a los 3 puntos primeros que hicimos y cerraríamos ahí con un deslizado. Y ya he llegado aquí al comienzo, busco el primer punto que hice y deslizamos. Y me vuelvo a deslizar al siguiente porque la siguiente vuelta la hago del derecho y tengo que estar ahí en el centro. Continuamos con el patrón. Aquí iría en el centro el punto bajo, un nudo y los 3 puntos aquí en el centro del punto salomón. Uno, 2 y 3. Un nudo y el punto bajo en el centro de los 3 puntos. Así que ahora solo tengo que seguir de derecho y de revés. Ahora estoy de derecho, completo la vuelta. Ya sabéis que aquí terminamos con el punto alto doble enganchándonos aquí para quedarnos arriba. Y volvemos de revés a hacer la vuelta que hemos hecho anteriormente, hasta tener el largo de la manga. Os voy a dar ese dato cuando la complete, porque tengo que contar para hacer las dos iguales, esta ya que la tengo hecha. Y algo que tampoco os he comentado es que en el cuerpo va todo con el 3,5, exceptuando la zona de la cintura, el tramito de la cintura, que ahí he utilizado el gancho del número 3, pues por un trocito como de 6 vueltas más o menos, ¿vale? Lo demás todo con el 3,5. Bueno, pues consigo el largo de manga que quiero, termino con la puntilla que hemos hecho en la parte de abajo, que también va en la manga, y ya nos quedaría hacer el detallito. Aquí se ve ya poco porque como hay tanto no lo encuentro. Sería el detallito que está de nuestro cuello, hacerle una terminación aquí bonita en el cuello. Y ya hemos terminado por completo. Mira, esto del cuello es muy fácil. No te lo he grabado porque es muy fácil. Yo me he venido aquí al centro del escote, que es donde tenía el material de haber ahí terminado cuando cerramos. Y lo he retomado, le he añadido más. Y aquí haces un punto bajo. He dado 2 vueltas con esta puntada. Un punto bajo, 3 cadenas. Te vas al siguiente punto donde puedes enganchar. Un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, por todo. Cuando llego aquí de nuevo, vuelvo a repetir. Encima del punto bajo,
encima de las 3 cadenas. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. 2 vueltas he dado así. Y para mi gusto queda perfecto así. Así que el escote queda también bien de grande, perfecto todo, para mi gusto. Si tú quisieras dejarlo como más suelto de aquí, más como con más escote, en vez de 3 cadenas pones 4 cadenas. Y bueno, la manga, desde que cerré, yo le he dado un largo de, serían 20 vueltas en total. Y del largo no las he contado porque el largo ya estáis viendo donde os queda a vosotros bien de largo. Con la puntillita abajo, la misma que hemos metido en los puños, ¿vale? Y listo. Ahora faltaría ya rematar la hebra y estaría el trabajo terminado, que me parece una maravilla para salida de playa, incluso para un vestido arregladito metiéndote algo debajo, claro está, porque es muy transparente. Y ya habéis visto cómo queda de bonito. Así que anímate a hacerlo, te recomiendo que sea con un material similar a este, que sea como un algodón mercerizado, porque te va a dar más brillito y más caidita y va a quedar mucho mejor. Y bueno, realmente se podría hacer con cualquier material, pero con este queda como mejor. Espero que te haya gustado el proyecto de esta semana, que te animes a hacerlo, que el veranito ya está aquí, tenemos que ir preparando nuestra ropita para el verano. Y yo he empezado con esta. Una maravilla. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.